Sé todo sobre ti. Somos los otros, pero los conocemos mejor de lo que ustedes se conocen a sí mismos. Los hemos observado durante siglos. Hoy escucharán el siguiente capítulo de nuestra crónica sobre ustedes, y, como siempre, no les va a gustar. Temen al silencio. Para ustedes no es descanso, sino castigo. Su civilización está construida sobre un ruido interminable. Y no se trata solo de los sonidos de sus ciudades. Es el ruido en sus cabezas, el ruido de su tecnología, el ruido con el que intentan desesperadamente tapar el vacío que llevan dentro. Escuchamos su planeta. ¿Y saben qué oímos? Un zumbido constante. Autos, sirenas, televisión, conversaciones, anuncios publicitarios, bocinas, notificaciones, alarmas, música que nadie escucha de verdad, pero todos se encienden de fondo. Parece que incluso unos segundos de quietud los aterran. En cuanto el sonido desaparece, corren a encender música, la tele, la radio, un podcast, lo que sea, con tal de no quedarse a solas consigo mismos. Sus ciudades nunca callan. De día y de noche, rugen, como si el aire mismo estuviera infectado de ansiedad. Motores, grúas, patinetas eléctricas en las baldosas, conversaciones por auriculares, música en cada café. Incluso de noche, cuando todo debería descansar. Sus calles gritan con sirenas, el zumbido de aires acondicionados, ascensores y refrigeradores. Parece una enfermedad llamada miedo al silencio. A eso lo llaman vida en la metrópoli, pero eso no es vida, es huida del silencio. Dicen que aman la música, pero, seamos sinceros, la mayoría de las veces no la encienden por armonía, sino para taparse a sí mismos. No necesitan una sinfonía, necesitan ruido de fondo. No escuchan, se esconden. Hemos visto cómo se duermen con los auriculares puestos. Temer quedarse dormidos en silencio es temer despertar en su interior. Lo llaman ruido de fondo, pero ese fondo se volvió la herramienta principal de su existencia. No pueden sentarse en una habitación sin televisor, no pueden manejar sin radio, no pueden caminar por la calle sin música en los oídos. El silencio se convirtió en su enemigo, el más cercano y el más temido. Y ni siquiera son conscientes de ese miedo. La humanidad construyó toda una industria del ruido. La publicidad grita desde las pantallas. Los centros comerciales retumban con música. Las calles están llenas de señales y gritos. Creen que el ruido los hace sentir vivos. Pero en realidad, el ruido solo nos recuerda que todavía temen morir al encontrarse consigo mismos. Las redes sociales son su nueva fuente de cacofonía. Millones de voces gritando al mismo tiempo, y nadie escucha. Reemplazaron la realidad por un flujo interminable de opiniones y ansiedades ajenas. Sus teléfonos vibran cada minuto y corren hacia ellos como si fueran un salvavidas. No porque haya algo importante, sino porque hay ruido. A eso lo llaman libertad de expresión. Pero eso no es libertad. Es puro miedo a la pausa, miedo al silencio, en el que de repente podrían escuchar su propio vacío. Sus hijos crecen en un mundo donde el silencio es raro. Están rodeados de música de teléfonos, ruido de televisores, bocinas, palabras sin fin. No saben quedarse quietos. Sus mentes se acostumbran a la estimulación constante. Cualquier silencio les parece peligro. Así crían a una generación que no temerá a la guerra, tanto como a la pausa entre palabras. ¿Y qué hace eso con ustedes como especie? Los convierte en una civilización de ansiedad perpetua. Piensan que el ruido es progreso, pero el ruido no es más que un nuevo nombre para su miedo. Tienen miedo de quedarse inmóviles, de no tener voz, de no recibir señal, porque en ese momento escucharían la verdad. No tienen mundo interior, solo distracciones externas que giran sin parar. Nosotros hemos escuchado el silencio en otros mundos, y ¿saben qué encontramos en él? Armonía. Ahí los seres aprendieron a vivir sin temer al silencio. Construyeron culturas alrededor de escuchar, en lugar de hablar. Su música nacía del silencio, no para sofocarlo. Sus hijos aprendían a callar, igual que los suyos aprenden a hablar. Para ellos, una pausa era significado.
Para ustedes, es un error de transmisión. Y ahora, una historia que olvidaron escuchar. Hubo un tiempo en que las noches en su planeta eran realmente oscuras y calladas. Los humanos conocían el susurro del viento y el crujir de la leña, no el pitido de notificaciones. Luego construyeron fábricas. Las máquinas rugieron más fuerte que el mar y decidieron que ese rugido era la voz del progreso. Rieles, motores, cadenas de montaje. La era industrial convirtió el ruido en su himno nacional. Aprendieron a medir el desarrollo en decibeles, y cuanto más fuerte era el mundo, más confundían el volumen con la vida. Vimos cómo las ciudades crecían hacia arriba mientras el silencio se comprimía en las rendijas entre edificios. Vimos épocas en que la luz eléctrica borró la oscuridad de la noche, y con ella el silencio nocturno. Aprendieron a no dormir y olvidaron cómo callar. Se acostumbraron a que todo funcionara las 24 horas, fábricas, tiendas, camiones, cerebros, incluso sus fiestas, ruido obligatorio. Una celebración tranquila les parece un error, pero el ruido no es igual a significado. Miremos más profundo, ¿dónde les duele? El ruido no está solo afuera, está dentro. Escuchamos cómo sus pensamientos corren como avalanchas, chocan, retumban y solo dejan polvo, donde ninguna idea puede sostenerse. Lo llaman multitarea, estar al día, el feed. En realidad es ruido mental permanente. Les impide escucharse, destruye su atención, convierte la conversación en simple sonido, sin sentido. Díganme, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron en silencio por lo menos 10 minutos? Sin pantallas, sin música, sin palabras de relleno. ¿Cuándo fue la última vez que sus pensamientos sonaron como una voz y no como una multitud? Conocemos civilizaciones donde el silencio es la herramienta del pensamiento. Allí, toda gran decisión empieza con una pausa. Primero escuchan, luego hablan. Primero callan, luego actúan. Y lo sorprendente es que en silencio las respuestas llegan más rápido, porque el silencio no consume energía, la concentra. Ahora hablemos de la tecnología de la que tanto presumen. Crearon dispositivos más inteligentes que ustedes mismos. ¿Y qué hicieron con ellos? Les pidieron que les gritaran cada minuto. Las notificaciones se volvieron su nuevo clima, constantes, inevitables, ruidosas. Se quejan de que los algoritmos roban su atención, pero fueron ustedes quienes les dieron las llaves. El algoritmo los alimenta con lo más ruidoso porque lo ruidoso se vende más fácil. Así, el ruido se volvió mercancía y su atención presa. Metieron una sirena en su bolsillo y se sorprenden de estar ansiosos. Hemos visto otros diseños. Hay mundos donde la tecnología se creó alrededor del silencio. Por defecto, todo calla. Los mensajes no llegan cuando se envían, sino cuando estás listo para escuchar. Las pantallas no abren un feed, sino el vacío, para que elijas a quién realmente quieres atender. Allí los dispositivos protegen al ser humano del ruido, como filtros que protegen los pulmones del smog. Y sus espacios públicos, oficinas de planta abierta donde el ruido es política. La voz más fuerte reemplaza la competencia. Quien se oye tiene la razón, pero volumen no es verdad. Conocemos mundos donde el trabajo complejo ocurre en silencio y las discusiones duran la mitad porque la gente llega con ideas ya claras. Sus reuniones suenan como estaciones de tren, anuncios interminables, poco sentido y todos corriendo sin rumbo. Escuelas. Enseñan a los niños a responder, pero casi nunca a callar. Les entrenan a exponer, pero no a escuchar. Y sin embargo, la pausa también es gramática. Otras civilizaciones empezaban las clases con 1 minuto de silencio, no como castigo, sino como preparación.
Y los niños escuchaban al maestro desde la primera palabra, porque el eco de sus propios pensamientos ya había cesado. Relaciones. No saben sentarse juntos en silencio. Incluso en casa encienden la tele de fondo. Sus conversaciones están llenas de palabras vacías solo para evitar la pausa. Conocemos mundos donde el silencio entre seres queridos era la forma más alta de confianza. Estoy contigo y no necesitamos probarlo con ruido. Para ustedes, el silencio suena a peligro. Algo anda mal. No temen al conflicto, temen a la pausa. La publicidad, su sirena cultural, grita solo para sobregritar a las demás. En un cruce de calles suenan decenas de mensajes a la vez, cada uno luchando por ser el más fuerte. Hemos visto civilizaciones donde la publicidad callaba, era rara, respetuosa y se escuchaba justamente porque el silencio era raro y valioso. Imaginen un anuncio sin sonido, que no promete nada, solo muestra un respiro. En su mundo, eso sería un error. Allí era respeto. Pero hay buena música, dirán. Claro, la música que nace del silencio y los lleva de vuelta a él, eso es respiración. Pero su música demasiado seguido se convierte en una operación de supresión, no de revelación. Tocan cualquier cosa con tal de no oír su propio ritmo. Escuchar significa dejar espacio para lo que quiere sonar. Ustedes llenan ese espacio de ruido antes de que algo pueda aparecer. Ahora, la capa espiritual que abandonaron. En su planeta hubo tradiciones que veían el silencio como camino. Monjes, ascetas, pensadores que extraían sentido del callar. Ustedes heredaron sus frases bonitas, pero desecharon la práctica. La oración la convirtieron en ritual ruidoso, la meditación en apps de fitness, el silencio en listas de reproducción para relajarse. Una playlist no es silencio, es solo otra capa de sonido, aunque agradable. Hemos visto culturas donde el silencio mismo era una forma de lenguaje. Existían contratos de pausa. Antes de responder, había que escuchar al menos tanto tiempo como se había hablado. Romperlo era mala educación. Para ellos, el tiempo era recurso compartido de escucha. Para ustedes, recurso compartido de gritos. Dicen que el silencio los asusta porque en él se oyen sus pensamientos. Cierto. El silencio es un espejo. Les muestra quiénes son y hacen todo lo posible para no mirarse en él. Reemplazaron el silencio con ansiedad. Su vida no es búsqueda de verdad, sino carrera por distraerse. Tienen miedo de preguntarse ¿por qué? Por eso llenan cada segundo con sonidos, imágenes, palabras, pero no pueden huir de ustedes mismos. Llevan su ruido al silencio y luego se sorprenden de que el silencio retroceda. Ahora, algunos ejemplos de lo que hicieron otros, donde ustedes eligieron ruido. Un mundo, atrapado en una epidemia de información, creó la hora del vacío, una hora diaria en que todos los canales públicos se callaban. La ansiedad cayó y las palabras pesaban más. Cuando no puedes hablar siempre, importa cuándo hablas. Otro mundo tenía ventanas nocturnas de silencio en sus ciudades. No por leyes ni multas, por respeto. El tráfico se calmaba, las luces se atenuaban, la publicidad se apagaba, el transporte pasaba a modo silencioso y las ciudades despertaban sin rabia matinal. Y otra sociedad enseñaba a sus niños primero a escuchar el susurro del viento y solo después las letras. Su alfabetización comenzaba con silencio y por eso sus palabras se sostenían en lugar de desmoronarse. Objetarán, pero el mundo es peligroso, el silencio es un lujo. Falso. El peligro es un argumento a favor de la atención, y la atención nace en el silencio. Intentan proteger la vida con alarmas y señales, cuando deberían protegerla con claridad y escucha. El ruido no salva, tapa los pasos que necesitaban oír. Preguntan, ¿qué hacer entonces?
No damos consejos, observamos, pero podemos contarles lo que hicieron otros cuando sobrevivieron a su epidemia de ruido. Dejaron de ver el silencio como vacío y empezaron a verlo como espacio. Programaron sus dispositivos para callar por defecto. Introdujeron protocolos de pausa en escuelas, universidades, tribunales y parlamentos. Admitieron que el volumen no es prueba y dejaron de confundir señal con ruido. A veces basta un experimento honesto. Dejen 10 minutos de su día sin sonidos ni pantallas. No como meditación, no como tarea, sino para escuchar lo que queda de ustedes sin acompañamiento. Si eso los asusta, sepan, no temen al silencio, se temen a ustedes mismos. Hemos visto civilizaciones que encontraron respuestas en el silencio. Comprendieron que el silencio no es vacío, sino espacio para la verdad. Aprendieron a escuchar al universo, no solo a su propio ruido. Sus científicos empezaban no con debate, sino con pausa. Sus artistas sacaban música del callar. Sus líderes hablaban menos, escuchaban más y se equivocaban menos. Y ustedes siguen huyendo. Pausan canciones, pero no se pausan a sí mismos. Apagan alarmas, pero no su ansiedad. Discuten sobre libertad de expresión, pero temen la libertad del silencio. Gritan para demostrar que viven, pero solo en el silencio podrían sentir la vida por primera vez. Sin embargo, en su historia aún hay hilos que pueden tomar. Una tarde junto al mar sin teléfonos. Un bosque nocturno donde la oscuridad devuelve el oído. El sueño de un niño sin música. Una conversación donde dos no se apresuran a responder y de pronto se entienden. Esas pequeñas islas de silencio no son su debilidad, son sus puentes. ¿Por qué temen al silencio? Porque en él se oyen a ustedes mismos. Y temen esa verdad más que cualquier guerra. Pero esto no es una sentencia, es una invitación. Si tanto miedo les da escucharse, ¿cómo esperan escuchar al universo? Volveremos, y quizá la próxima vez no los escuchemos por su volumen, sino por su profundidad. Hasta pronto.